Bien, estamos con el doctor Fausto Camacho, ex consejero del CNE, también es coordinador del Observatorio Ciudadano Electoral. Le damos la bienvenida y le agradecemos por acompañarnos. ¿Nos escucha, doctor? Sí, fuerte y claro. Gracias, Jimmy. Buenos días. Muy amable. Doctor Camacho, apelamos a su experiencia en temas electorales para que nos dé su visión sobre lo que ha ocurrido en Venezuela. Lo que un poco trastocó todo, más que trastocó, desató ya la violencia en Venezuela fue, al parecer, el hecho de que la proclamación fue tan rápida, pocas horas, 10, 12 horas después de que se habían conocido los primeros resultados. ¿Cuál es su punto de vista respecto de lo que está pasando en Venezuela? Muy grave en términos de la parte fundamental, falta de transparencia en el proceso. Es decir, hay confrontados dos sectores, confrontados políticamente muy duramente, e inclusive no solo localmente al interior de Venezuela, sino internacionalmente. Dos posturas absolutamente claras que se diferencian y que finalmente, pues, quien tiene el poder, que es el presidente Maduro, no ha dudado en tomar medidas respecto de, por ejemplo, impedir la presencia de quienes eran delegados observadores auspiciados por su oposición, por la oposición al régimen. Y obviamente dio todas las posibilidades de quienes están junto a él a que estén presentes. Ya solo ese hecho es algo que va en contra de, digamos, un espíritu de transparencia y democracia absoluta. Pero yendo al conflicto desde el punto de vista técnico electoral, más allá del político, sobre el cual podríamos conversar largamente, el tema radica en la disposición o no del organismo electoral a confrontar los datos que la oposición dice tener de alrededor de 74%, si no me equivoco, de las actas de las mesas, como se llaman aquí, de los centros de votación allá. Si es que hay esas actas, y esas actas fueron entregadas por el organismo pertinente, es decir, por cada una de las máquinas, porque allá la votación es electrónica. Pero la votación electrónica permite una totalización rápida. Sin embargo, la ley establece que hay un acta que es una constancia de la totalización de los votos de cada una de esas máquinas, que es entregada a lo que llaman allá los testigos, son los delegados de los candidatos, y dicen, pues, la oposición tener el 74.5% de esas actas, y que sumadas los resultados de esas actas, pues ya ni siquiera así el resto del 25.5% pues favorable a el presidente Maduro no alcanzarían al candidato de la oposición. Sin embargo, sobre esto, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela no dice absolutamente nada, simplemente proclama resultados. Pero esos resultados están sujetos a los recursos que la propia ley establece. ¿Les van a dar curso a esos recursos? No tengo idea, pero no huele bien la cosa. Claro, ahora, pero estos recursos pueden ser presentados aun cuando se haya entregado ya las cartas credenciales al señor Maduro. No, para nada. Es decir, esos recursos pueden ser presentados ante el propio Consejo Electoral antes de que haya una proclamación final y definitiva. Porque una vez que está hecha la proclamación definitiva no hay recurso alguno. Pues se supone que se anuncian, se proclaman los resultados. Bueno, el término proclamar no sé si lo diga la ley electoral venezolana, pero se anuncian los resultados y una vez anunciados los resultados, entonces se pueden interponer los recursos, pues. Para eso son ese anuncio, llamémoslo así, provisional de resultados. Claro. Ahora, ¿cuán confiable es un sistema de votación electrónica, doctor Camacho? Habida cuenta que usted sabe que aquí en el Ecuador hemos venido un poco experimentando y de menos a más para llegar en algún momento a votar con ese sistema.
Vea, la votación electrónica o no depende de la confianza que los actores tengan sobre el sistema. Las máquinas no hacen sino lo que los técnicos, que son los seres humanos, les dicen que hagan. Y si lo que les dicen que hagan es simplemente que sumen, suman. Porque, mire, el contabilizar resultados es una operación aritmética sencilla. Son sumas, no es nada más. Sumar votos, es decir, sumar cantidades. Si el candidato A, el B, el C y el D, o los que haya, que creo que eran 8 o 10 candidatos, ¿no es cierto? ¿Cuántos votos en cada mesa sacó cada uno de ellos? Y eso es todo lo que hay que sumar. Es decir, eso se puede hacer con un ábaco, como que se puede hacer con una computadora, o se puede hacer manualmente, como se ha hecho toda la vida hasta que apareció la tecnología. Entonces, la confianza radica en la transparencia respecto del proceso. Porque claro, también llama la atención que todo este proceso está hecho hasta el día de las elecciones con la concurrencia de todos los rectores, se llaman allá, lo que aquí se llaman los consejeros. Todos los rectores del Consejo Electoral. A partir del día de las elecciones, el rector que se identifica, por así decirlo, con la oposición, deja de concurrir a los actos institucionales y digamos señala o hace señalamientos de que las cosas no están funcionando correctamente. Es un tema realmente complejo, ¿no? Doctor, Omar Jaén le saluda, ¿cómo está? Gracias por su tiempo. Doctor, con respecto al tema ecuatoriano, pasando de lo venezolano al ecuatoriano, en el primer bloque revisábamos que hay en estos momentos reuniones entre el Pleno del CNE y los representantes de las organizaciones políticas, porque algunos estaban apelando a una sentencia del contencioso electoral que hablaba sobre el control del tema de redes sociales, ¿no? ¿Verdad? De los partidos políticos, de los actores políticos, de los precandidatos. Y el CNE básicamente lo que dice, miren, cualquier cosa para las elecciones del 2027. Ya para el 2025 ya no se puede. Pero, y aquí lo conversábamos con Jimmy, y apelando a su experiencia, ¿es posible controlar lo que es el tema de redes sociales? ¿Bajo qué vara o parámetros se puede medir lo que es una publicación en redes sociales y cómo se la puede cuantificar? Es relativamente sencillo porque existen herramientas tecnológicas que permiten. Y si usted contrata algo en Facebook, usted contrata algo en X, la propia plataforma le dice que es promocionado. Es decir, ¿hay cómo? Sí hay cómo. ¿Para controlar qué? Lo que se puede controlar es lo que es contratado. Pero si usted, yo, Jimmy Jairala y 10,000 personas más, en nuestras cuentas individuales ponemos los que nos parece electoralmente, así sea lo mismo que pongamos, pues eso no es controlable, eso no, esa es la parte que la ley ecuatoriana no permite controlar. Pero la ley ecuatoriana en ninguna parte impide el controlar el hecho que se contrate, al revés. El pautaje en redes, eso es lo que usted dice. O sea, el control es pautaje en redes. Correcto, el pautaje en redes. Todo es posible. ¿Cómo no va a ser posible? Sí es posible. Ahora, yo lo que le pregunto, doctor, es que, por ejemplo, mire, dándole un poco de contexto, en estos momentos hay una acción en contra de, por ejemplo, la vicepresidenta actual, Verónica Abad, por una denuncia por cuando fue candidata a la alcaldía de Cuenca por unas publicaciones en redes sociales y por unos comentarios que hizo en entrevistas en redes sociales que, según el actor político Juan Guarderas, que actualmente es consejero de participación, eso era pre-campaña electoral. Entonces, ¿cuál va a ser el límite? ¿Cuál va a ser esa barrera, esa frontera para poder decir, ¿sabes qué? Una cosa es pre-campaña, otra cosa no es campaña? Pero eso está determinado en la ley. Okay. El problema no es ese, el problema es en qué medida cuando hay una infracción electoral, ¿no es cierto? Si es que existe una infracción electoral, si es que existen las pruebas que demuestran la existencia de esas pruebas válidas de esa infracción electoral. Y allí, mire, el Consejo Nacional Electoral cumple un papel fundamental
porque es el Consejo Nacional Electoral la autoridad competente para hacer control de que se cometan o no las infracciones. El CNE no es autoridad competente para sancionar, pero sí para controlar. Y si es que encuentra que alguien está cometiendo una infracción electoral, es decir, un candidato, un partido político, cualquier actor político, cualquier actor del proceso electoral está cometiendo una infracción electoral, una autoridad en ejercicio de las funciones, si es que el Consejo en su capacidad de controlar establece aquello, debe armar un expediente y remitir a la autoridad competente para que sea sancionada. ¿Cuál es la autoridad competente? El Tribunal Contencioso Electoral. De tal suerte que pensar que no se puede hacer o decir que no se puede hacer el control es un despropósito. Porque no solo es en redes sociales. Usted podría cometer una infracción electoral en este programa cuando usted hace, digamos, aseveraciones que podrían, por ejemplo, constituirse en violencia política de género, para poner un ejemplo distinto, ¿ya? O que podría convertirse en alguna infracción cuando se señala en el código. En el código está claramente dichas cuáles son las infracciones electorales. Hay leves, hay graves, muy graves, hay infracciones en contra de las normas que regulan el financiamiento de la política y existe finalmente las infracciones que pueden cometer los medios de comunicación. Por ejemplo, si es que el programa acepta la contratación particular de publicidad, entonces esa es una infracción electoral. ¿Quién debe conocer eso y denunciarlo ante el contencioso? El Consejo Nacional Electoral, porque el contencioso no puede conocer de oficio. ¿A quién le toca? Le toca al Consejo Nacional Electoral vigilar la existencia o no de infracciones. Y todas aquellas que el Consejo, a través de su capacidad constitucional de control, pueda encontrar que existen, pone en conocimiento de la autoridad competente, es decir, el Tribunal Contencioso Electoral. Doctor, finalmente. ¿Cuándo se puede hacer eso? Tal vez esto es importante. Hasta 2 años después de haber sido cometida la infracción. Es decir, si el día de hoy alguien está cometiendo una infracción electoral y el Consejo Nacional Electoral determina aquello, tiene las pruebas suficientes, puede denunciarlo mañana, puede denunciarlo en 3 meses o hasta antes de que se cumplan los 2 años respecto de hoy, 29, si no me equivoco, de julio del año 2024. Doctor, y finalmente, en estas elecciones vamos a tener algo que no ocurre desde el 2013, que es decir, que un presidente en funciones busque la reelección. Es algo que no lo hemos tenido desde el 2013, porque ni el señor Moreno ni el señor Lasso pudieron participar o no quisieron participar. La pregunta es, doctor, y más allá de lo que haga o no el señor Noboa, el tema del control electoral ya no en redes, sino en las calles, en el territorio, entrega de dádivas, y cómo va a ser este tema del presidente / candidato, cómo va a tener que controlarlo el CNE. El presidente candidato puede ser presidente candidato, por supuesto que sí, pero no puede utilizar los recursos públicos durante el periodo que está obligado a excusarse de la función de presidente. ¿Desde cuándo es eso? Desde la inscripción de la candidatura, dice la Constitución, hasta la proclamación de resultados. Pero el Código de la Democracia dice que es desde durante la campaña electoral. Es decir, en este caso, si no me equivoco, sería desde el 3 de enero hasta el día 2 días antes del sufragio, en febrero, ¿no es cierto? Ese periodo, el presidente no puede ejercer su cargo y debe ser sustituido por el vicepresidente o vicepresidenta en este caso. Y obviamente no puede hacer uso de recursos públicos. Doctor, entonces solamente para tenerlo claro, doctor, ¿cuándo específicamente tiene que pedir licencia el señor Noboa? Cuando inicie la campaña electoral. No, enero. Ni siquiera tiene que decir. La ley dice que gozará. Es decir, ipso facto, deja el cargo, porque lo mismo le puede pasar
digamos, a un asambleísta que se propone a la reelección. Ok. Desde el día en que está fijado en el calendario que inicia la campaña electoral, deja de tener la condición de asambleísta principal y deberá ser llamado. Obviamente es mucho más loable y correcto y adecuado, ¿no es cierto?, que haga saber de su voluntad de cumplir con aquel mandato constitucional y legal. ¿A quién? A la autoridad competente. Bien, gracias al doctor Fausto Camacho. Él es ex consejero del CNE y coordinador del Observatorio Ciudadano Electoral. Un buen día, doctor Camacho, muy amable. De igual manera, Jimmy, gracias por la invitación.